un dragón, un tesoro, una espada. Estos son los famosos símbolos del Cantar de los Nibelungos. Un héroe mítico, Sigfrido, apuesto, fuerte e invulnerable. Pero, ¿se trata realmente esta epopeya medieval de sus hazañas y su destino? El Cantar de los Nibelungos es una de mis historias medievales favoritas porque tiene unos personajes femeninos increíblemente fuertes. Crimilda es la que realmente dirige la acción en el Cantar de los Nibelungos. La historia comienza y termina con ella. Y el motivo de la acción, la trama, está impulsada por su deseo de venganza. El Cantar de los Nibelungos, la primera novela femenina de la Edad Media, con una reina segura de sí misma como protagonista, que revela la historia de Crimilda sobre el rol de la mujer en el mundo cortesano de la nobleza. El punto álgido del primer capítulo del libro es un horrible sueño. Un halcón criado por la joven Crimilda es cazado por las águilas y finalmente despedazado. Crimilda, mírame, mírame. Fue horrible. En mi sueño amaba tanto a ese halcón. El halcón es el hombre con el que estás destinada a casarte. Protégelo bien. No me casaré. Jamás. Al principio de la historia, Crimilda es una adolescente que ha decidido que no quiere enamorarse nunca porque ha tenido un sueño profético que le dice que se enamorará y perderá al hombre que ama. Es una mujer noble y profética que tiene sueños que predicen su futuro. Al final la llaman diableza por su afán de venganza. Y ya desde el principio dice, los héroes mueren por la disputa de dos nobles mujeres. Así reza el manuscrito C del siglo XIII, el manuscrito más antiguo conservado del manuscrito del Cantar de los Nibelungos. El texto comienza con: en las antiguas historias se nos cuentan muchas maravillas de héroes ricos en gloria, de múltiples pruebas. Sin embargo, en una versión del siglo XVI, el protagonista de la historia no son los héroes masculinos, sino una mujer. En ese manuscrito, la historia se titula Este es el libro de Crimilda. La historia tiene mucho que ver con ella. Empieza con ella y termina con ella, y la trama está impulsada por su deseo de vengarse de la muerte de su esposo. A primera vista, esta epopeya habla del mundo de los hombres poderosos, Sigfrido y los gobernantes de la corte de Worms. En la Alta Edad Media, la vida de la nobleza se desarrolla principalmente en público. La riqueza, el rango y la reputación son cruciales para tener éxito político. Las mujeres nobles viven su vida excluidas de casi todas las decisiones. Mira. En un mundo gobernado por hombres, se les asigna sobre todo el papel de espectadoras. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! ¿Has visto a otra igual? Nunca. Los miembros masculinos de la familia también son quienes determinan la libertad de amar de una mujer. Un hombre de mundo. Estos roles de género tan arraigados en la Edad Media se entretejen en el Cantar de los Nibelungos. ¿No es apuesto? ¿Quién es? No lo sé. Parece que todas las mujeres que ven a Sigfrido se enamoran de él. Es todo un conquistador. Recientemente nombrado caballero, Sigfrido se apresura a ir a Worms, impulsado por su anhelante amor por Crimilda. Suficiente.
Crimilda, la hermana del rey Gunther, es famosa por su belleza y virtud más allá del reino. Muchos nobles la han cortejado, pero todos han fracasado. Crimilda mantiene su voto de la infancia de no casarse nunca, pero este desconocido despierta su curiosidad. ¿Quién es? ¿Y qué quiere en la corte de Worms? Hagen, la mano derecha del rey, se pregunta lo mismo. Es un hombre con experiencia en la vida. Es un personaje siniestro. A menudo se le imagina como alguien que espera entre bastidores. Algo así como un consejero de la corte. Es Sigfrido, el cazadragones. Dragón, Se dice que es muy fuerte e invulnerable. ¿qué hace aquí? Además, Sigfrido es un personaje de la corte fuertemente estilizado y es inusual. Probablemente porque al principio se asocia al personaje con su lucha contra el dragón y su invulnerabilidad. De forma extraña, Sigfrido se mueve entre una vida en la corte y una vida como héroe épico. En la época de las invasiones bárbaras, Sigfrido ya era conocido como personaje de la mitología nórdica. El arte rupestre y las esculturas lo muestran en su escena más famosa, su lucha con el dragón. Los estudiosos tratan de identificar su origen histórico. ¿Es el rey merovingio Sigeberto casado con la princesa Brunilda? Él también es asesinado a traición como Sigfrido. O tal vez Armenio, el cherusano que derrotó a los romanos en la batalla del bosque teutónico. Se barajan muchos nombres, pero no hay respuesta. En el Cantar de los Nibelungos, Sigfrido es el hijo de un joven rey de Sandten. Debería darle la bienvenida. Gunther, rey de Borgoña, es el hermano de Crimilda y su tutor legal. Su corte en Worms representa un ideal medieval, perfectamente organizada, rica e ilustre. Este orden cortesano se ve alterado por Sigfrido, un héroe mítico con poderes sobrenaturales que parece venir de una época completamente diferente. No conoce el miedo, no se detiene ante ningún límite. Es el contraste de Gunther, que sigue la etiqueta al pie de la letra. Son dos mundos que chocan en Worms. ¿Qué es lo que quieres? A su hermana y a su reino. Una demanda arrogante que equivale a una declaración de guerra y que en el entendimiento de aquellos tiempos es una barbaridad. Pero Gunther no se deja provocar. En cambio, intenta mediar. Brindemos. Gunther es un típico representante de la Edad Media que actúa como diplomático, un hecho que a menudo le es imputado por ser débil, pero que es la norma en la Edad Media, incluso para un rey poderoso. Cuando Gunther recibe a Sigfrido como su invitado, la tensa situación se desestabiliza. El autor de la obra elige deliberadamente el lugar del primer encuentro entre los dos nobles. Hacia el año 1200, en la época en que se escribe el libro, Worms es una próspera metrópolis y un centro político. En el siglo XII y XIII, los emperadores Hohenstaufen favorecieron la ciudad a orillas del Rin para convocar el Hoftage, sus asambleas imperiales en la corte. Los emperadores Hohenstaufen son poderosos y gobiernan el Sacro Imperio Romano en el corazón de Europa, un vasto territorio que se extiende desde el mar Báltico hasta el Mediterráneo y desde la costa del Canal de la Mancha hasta los Alpes. Además, también reinan en la parte norte de Italia y el Reino de Borgoña, en la actual Francia. En 1152, el más famoso de todos, los Hohenstaufen, asciende al trono, Federico I, también conocido como Barbarroja. Gobernó su gigantesco reino durante casi 40 años y consolidó el poder de los Hohenstaufen.
Barbarroja transforma a Worms en un centro político y social. La corte es sede administrativa, alfombra roja y lugar de celebración de fastuosos banquetes. Y también está Beatriz de Borgoña, la segunda esposa de Barbarroja, que añade mucho glamour a la corte de los Hohenstaufen. Se dice que el emperador quiere mucho a su joven esposa. Beatriz no solo le da a su marido 11 hijos, sino que también abre la corte de los Hohenstaufen a nuevas influencias. En su mayoría proceden de Francia y traen los modales cortesanos, los ideales de la caballería, la moda y el lenguaje, cosas que cambian el espíritu de la época en la Alemania medieval. El Cantar de los Nibelungos fue escrito alrededor del año 1200 en un periodo cultural de oro. Esa es la situación en la corte y también un escenario que encaja bien en la historia. Por otro lado, el periodo en torno a 1200 se caracteriza sobre todo en Alemania por una inmensa incertidumbre. La aristocracia estaba enredada en una disputa sucesoria y en este contexto se produjeron actos de violencia, se libraron batallas y se desarrollaron maquinaciones políticas que tendían a ser peligrosas. Cuando el emperador Barbarroja muere en 1190, el mundo entero se sumió en la confusión. Como escribe un cronista, comienzan décadas de rivalidades, enemistades y guerras. Las casas nobles ya no reconocen las restricciones morales. El Cantar de los Nibelungos describe la sociedad de la corte de la época de los Hohenstaufen, no como aspira a ser, sino como es en realidad. Dividida entre los altos ideales y los hechos reales que a menudo implican violencia, traición y enemistad. Los personajes actúan con ese telón de fondo. En ese sentido, creo que el libro no es un residuo de tiempos paganos, como algunos afirman, sino que, tal como yo lo leo, es en realidad un presagio de la modernidad. El autor del Cantar de los Nibelungos es desconocido. Es posible que provenga de los círculos del clero o quizás de un monasterio. Lo que apoya esta teoría son sus habilidades de lectura, escritura y su educación superior, algo que era inusual en aquellos tiempos, pero también hay explicaciones alternativas. En particular, los estudiosos más antiguos han escrito mucho sobre la autoría del Cantar de los Nibelungos desde el siglo XIX. Una tesis que personalmente considero factible es que fuera uno de esos poetas profesionales que actuaban en las cortes. Conocemos a Walter von der Boldenwey en un periodo alrededor de 1200 y conocemos a Wolfram von Eschenbach. Debió ser alguien que conocía su tiempo y estaba familiarizado con la corte de aquellos días. El autor revela sin reparos los profundos defectos de una sociedad maltratada, un denunciante medieval que escribe sobre el mundo de la aristocracia. Que decida no revelar su identidad está en sintonía con el género de la épica heroica de la época. Pero sea quien sea el autor, su historia abre una amplia ventana a los conflictos de esa época. Sigfrido lleva más de un año como invitado de la corte real de Worms. Mientras tanto, se ha hecho amigo de Gunther y le ha prometido lealtad. Sin embargo, ambos hombres siempre tienen en cuenta sus propios intereses. Con tu ayuda lo tendré. Lo ayudaré con una condición. El rey Gunther necesita la ayuda de Sigfrido, ya que quiere casarse con una mujer que no permite que ningún hombre la toque. A cambio, le promete a Sigfrido la mano de su hermana Crimilda. ¿Hará honor a su palabra? Tienes la palabra de un rey. Un acuerdo entre hombres. Solo lo hago por Crimilda. La bella Crimilda no tiene ni idea de este acuerdo, pero desde que vio por primera vez a Sigfrido, su corazón se ha encendido.
A bordo de un barco, los dos hombres se embarcan en el viaje de cortejo de Gunther. Navegan por el Rin y por el Mar del Norte hasta la lejana Islandia. Es al mismo tiempo un viaje al pasado de Sigfrido, a un mundo de mitos y secretos, a un reino fantástico que se dice es el lugar de nacimiento del héroe. El mito habla de los legendarios Nibelungos, cuyo hogar está en el norte, una misteriosa tribu de incalculables riquezas que vive en las montañas. Para acceder al tesoro escondido, Sigfrido mata a un dragón y no solo se lleva el oro, sino también una capa de invisibilidad, una vara de adivinación y una espada. Objetos mágicos que le dan poderes sobrehumanos. Los Nibelungos son una tribu que Sigfrido acaba conquistando para conseguir el gran tesoro de los Nibelungos. Y el nombre Nibelungo parece estar vinculado al tesoro, así que quien posee el tesoro recibe el título de Nibelungo también. Una vez que Sigfrido gana el tesoro de los Nibelungos y conquista su tierra, él mismo se convierte en uno. El destino de Sigfrido y Gunther es el castillo islandés de Isenstein. Aquí es donde vive la reina Brunhilda. Su reputación la precede, su belleza no tiene comparación y es inmensamente fuerte y rápida con la espada. Una mujer de armas, una noción apenas aceptable en la Edad Media. Bueno, en el contexto cortesano de la Edad Media, las mujeres combatientes son un fenómeno bastante raro. Pensemos en Juana de Arco, que no era una mujer noble y que, en cierto modo, solo tomó las armas por orden de Dios. Pero las nobles guerreras, algo así como las amazonas, no existían en la época medieval. Y teniendo en cuenta esto, un personaje como Brunhilda es una figura muy poco cortesana. El cantar de los Nibelungos relata el engaño utilizado para obligar a la orgullosa reina a casarse con el rey de Borgoña. Unos desconocidos desembarcaron, milady. Vienen hacia nosotros. Para desviar la atención de Brunhilda del brillante héroe Sigfrido hacia Gunther, los dos hombres concibieron un engaño. Cuando llegan a Isenstein y desembarcan del barco, Sigfrido sujeta el estribo del caballo de Gunther para que éste pueda montar fácilmente el caballo. Y lo hace a sabiendas de que son observados por Brunhilda y toda su corte. El gesto de sujetar el estribo es importante porque se entendía como un gesto de sumisión y esa mentira es muy importante porque determina gran parte de la siguiente acción de la historia. La escena del estribo pretende demostrar a Brunhilda que Gunther es el rey y pretendiente y Sigfrido solo su vasallo. Existe una antigua relación entre Sigfrido y Brunhilda. Se trata de un motivo de la leyenda nórdica que no se desarrolla en el libro, pero que sigue brillando. La Brunhilda de la historia cree conocer a Sigfrido, pero esa cuestión se deja de lado. En el cantar de los Nibelungos, Brunhilda es en realidad la reina de Islandia, la cual, en una especie de situación matriarcal, es reina en Islandia y ha jurado no casarse nunca, a menos que su esposo pueda vencerla en un duelo. Y tiene éxito, por supuesto, utilizando otra artimaña. En 3 concursos, jabalina, lanzamiento de piedras y salto de longitud, Sigfrido, bajo su capa de invisibilidad, ayuda a Gunther a derrotar a la invencible reina. A regañadientes, Brunhilda viaja con ellos a Borgoña, un reino ficticio que sin embargo tiene una fuente histórica.
Los borgoñones eran una tribu que vivía en el siglo V en la provincia de Germania Secunda, y el rey de esa tribu se llamaba Gundahara, el cual sería Gunther. En los años cercanos al 430, este rey Gundahara de los borgoñones reconoció la debilidad del Imperio Romano en Galia, donde las disputas por el trono en Roma provocaron una guerra civil, y con sus borgoñones quiso cruzar el río e invadir Galia para ocupar esta posición de poder. Durante el período de las invasiones bárbaras, los borgoñones se desplazan desde su sede ancestral en el río Oder hasta la frontera con Galia. Ahí encuentran un nuevo hogar. Convierten el antiguo asentamiento romano de Worms en su capital. En las décadas siguientes, los borgoñones consiguen defender su poder en el río Rin, llegando a ampliarlo. El caos causado por las invasiones bárbaras juega a su favor. Los borgoñones luchan con éxito en diferentes alianzas. Cuando el rey Gundahara decide conquistar territorios en la Galia romana, comete un error que tiene consecuencias nefastas y supone el fin de los borgoñones. Fue derrotado por un maestro del ejército romano, Aecio, que gobernaba Galia en esa época junto con sus tropas auxiliares de hunos. Esta derrota del 435 al 436 está reflejada en cierto modo en el libro En la batalla de los borgoñones contra los hunos, en la corte de Atila. Si el autor tenía en mente una historia sobre una caída por razones literarias o como comentario social, era una buena idea utilizar a los borgoñones que estaban fuera de juego, y así podía contar una historia sobre cómo no ser derrotado. Un truco literario muy utilizado incluso hoy en día es que el autor de una historia la sitúe en un tiempo lejano, pero en realidad siempre hable de su propio presente. Tras un exitoso noviazgo, Gunther cumple su promesa. Sigfrido puede casarse con Crimilda, un matrimonio feliz. Pero esta fachada del mundo cortesano solo esconde un pozo insondable de oscuros secretos. El Cantar de los Nibelungos cuenta que solo con la ayuda de Sigfrido puede Gunther consumar el matrimonio con Brunilda en su noche de bodas. El rey fracasó ante la resistencia de Brunilda. Es Sigfrido quien rompe la resistencia de Brunilda con fuerza. Ella lucha contra él con todas sus fuerzas, pero es inútil. Gunther se sale con la suya con Brunilda. Antes de que Sigfrido abandone la escena, toma el anillo y el cinturón de la novia, un trofeo de su violento acto. El cinturón y el anillo son, en efecto, insignias de la virginidad, pero también sabemos que Sigfrido cedió ese acto de desfloración a Gunther. Pero fue, por supuesto, Sigfrido quien dominó físicamente a Brunilda en esta infame segunda noche de bodas. Si lo vieras como un caso legal, dirías sí. Ella aceptó el matrimonio y significa que tiene que estar dispuesta a consumar el matrimonio también. Pero, ¿es legal la agresión sexual? La información sobre la situación jurídica de las mujeres en la Edad Media puede obtenerse de una de las fuentes medievales más importantes que se conserva en Wolfenbüttel. Se trata de una edición del Sachsenspiegel. Por primera vez, este texto jurídico alemán, el más antiguo, lleva al papel las leyes consuetudinarias del siglo XIII. En aquella época, todas las mujeres tenían un tutor legal masculino. Por lo general, primero el padre, luego el marido y en ocasiones también un hermano. Las mujeres dependen en gran medida legalmente y la mayoría de las veces también económicamente de estos hombres.
El Sachsenspiegel es un documento del derecho alemán, en particular del derecho consuetudinario y feudal del siglo XIII, que define la condición de la mujer como subordinada. Aquí se define la tutela del padre y posteriormente del esposo. En cierto modo también considera a las mujeres especialmente necesitadas de protección, porque independientemente de su posición social, la violación era castigada con la muerte, y esa era una pena que no aplicaba solamente a las personas nobles. El cantar de los Nibelungos es un testimonio de la frágil relación entre hombres y mujeres. No existe ningún otro lugar donde esto se traduzca en semejante batalla de géneros. Para los hombres, las mujeres son siempre culpables y malvadas. Y para las mujeres, los hombres son responsables de todas las desgracias de sus vidas. La Iglesia también influye en la igualdad de género. Se menosprecia sin contemplaciones a las mujeres. Al fin y al cabo, fue el pecado original de Eva lo que provocó la expulsión del paraíso. Así que no es de extrañar que la mayoría de los miembros del clero mantuvieran la firme convicción de que todo mal proviene de las mujeres. También hay consejos para que un matrimonio cristiano funcione. El hombre es la cabeza de la mujer. No toda la Iglesia cree eso, pero para muchos hombres tales afirmaciones eran palabras sabias. Sin embargo, Sigfrido y Grimhilda representan un ideal de amor diferente y completamente nuevo en la Alta Edad Media, el amor cortés. Tras la boda, viven felices en Sanden, el hogar de Sigfrido. ¿Segura? Segura. La idea del amor cortés nace en el siglo XII, procede de la poesía francesa y llega también a Alemania. Las mujeres nobles deben ser cortejadas y adoradas, a excepción de las comprometidas. Las mujeres nobles son la felicidad de un hombre. Eso sí que es nuevo. En el amor cortés, las mujeres son las amantes y los hombres sus sirvientes, aunque esto sigue siendo solo un ideal. Esta idea del amor cortés juega un papel importante en la relación entre Sigfrido y Grimhilda. Y lo más importante es que ambos, Sigfrido y Grimhilda, son hermosos, son aristocráticos, son nobles. Ese es un escenario de amor cortés que está siendo incorporado en el cantar de los Nibelungos. ¡Haz tu movimiento! Grimhilda es un personaje fuerte, ya que ella misma elige a Sigfrido. Se trata de una relación romántica. El rey pide su mano, pero es Grimhilda quien realmente tiene la última palabra en este matrimonio. Pero esta es una excepción, porque las bodas nobiliarias hay que entenderlas como un acontecimiento en el que los novios normalmente no se conocían y servían para forjar una alianza política. Nunca era un matrimonio por amor. ¡Haz tu movimiento! Estoy pensando. Eso no te ayudará. Jaque mate. Por tu victoria. Por mi victoria. Su felicidad es acompañada por el éxito. Sigfrido obtiene la dignidad real. Su padre abdica al trono a su favor. Sin embargo, el ambiente en la corte de Worms es todo lo contrario. Brunhilda no encuentra la paz. ¿Por qué Sigfrido, como vasallo del rey, no está en la corte de Worms? Ese sería su deber, estar a disposición de Gunther en todo momento. Le preocupa mucho cuando se da cuenta de que Sigfrido no se comporta como un vasallo y quiere llegar al fondo del asunto, por lo que acaba invitando a Grimhilda y a Sigfrido a Worms para intentar averiguar de qué se trata. Gunther está en un aprieto. Tiene que hacer lo que su esposa espera de él. Brunhilda quiere que los invite. Sigfrido y Grimhilda deben venir a Worms. ¿No puede persuadirla?
No, ella insiste. Desde hace mucho tiempo. Si no actúo pronto, sospechará. Tendremos que tener cuidado. Prepararé todo. Gunther debe temer que sus mentiras salgan a la luz y sea humillado en público. Este es el gran momento de Hagen como el consejero más importante del rey. El papel de Hagen en la historia refleja también la realidad de la nobleza en torno al año 1200. Un séquito de consejeros reales se ocupa constantemente de apoyar al rey en sus decisiones. Una asamblea de expertos encargados de diversas tareas. Todos los hilos políticos convergen en la corte del gobernante. La corte es el centro de poder de un gobernante o monarca medieval, y este no puede actuar sin su corte. Durante el reinado de los Hohenstaufen, se puede observar que no solo la corte real, sino también las cortes de los nobles crecen de manera considerable en tamaño e importancia. Un ejemplo de ello es la multitud de cargos en la corte: mariscales, coperos, mayordomos y chambelanes, pero también cocineros y otros que aparecen en el libro, que desempeñan un papel importante en la expansión del poder y el esplendor de la corte de Borgoña. Al cabo de 10 años, según se cuenta en el Cantar de los Nibelungos, las dos parejas reales vuelven a encontrarse en Worms. Para honrar su visita se organiza un torneo de justas. En una noble competición, Siegfried y los demás caballeros cruzan sus espadas. Gunther espera que la apariencia festiva le ayude a ocultar sus viejas mentiras. Como siempre, Sigfrido se convierte en el centro de atención de la sociedad de la corte. Mi esposo. Todos los reinos deberían inclinarse ante él. Tal vez, si no fuera por Gunther. ¿Qué apuesto es? Tal vez. Pero Gunther tiene más rango que él. Disculpe. Mi esposo y Gunther son iguales. Sigfrido es vasallo de Gunther. ¿Vasallo? Nunca. ¿Qué le hace pensar eso? Sigfrido es... vasallo de Gunther. En el momento en que provoca a Brunilda, su preocupación es establecer su posición frente a Brunilda e insistir en su condición de reina igualitaria. Y es importante porque la posición social lo es todo en esta cultura. Si fuera la esposa de un vasallo, sería una degradación social para ella, ya que nació princesa, una borgoñona. Por eso es importante insistir en su posición social como reina por derecho propio e igualitario. La disputa entre estas mujeres de la realeza revela una idea central de la Edad Media. La posición social de una persona está predeterminada por Dios y no puede modificarse en vida. Mientras las parejas reales se dirigen a un oficio religioso, las tensiones entre la festiva compañía de Worms alcanzan un punto de ebullición. Hay mucho en juego para ambas mujeres. ¡Deténganse! Soy la esposa del rey. Una concubina no puede casarse con un rey. ¿Cómo se atreve? No es más que una segunda esposa de mi esposo. Aquí está la prueba. El cintillo y el anillo que Sigfrido le quitó a Brunilda. Una humillación y un gran desastre diplomático. Brunilda comienza a llorar y lo hace en un lugar muy concurrido. La entrada de la iglesia es una de las zonas centrales de la corte. Está llorando delante de toda la gente de Grimhilda, delante de toda su gente, delante de todos los hombres de Gunther. Y este llanto público es una señal de que algo está muy mal, que ha habido una violación del protocolo cortesano, que ha habido un acto de deshonor que necesita ser corregido.
no es solo una expresión de que ha sido herida de alguna manera o de que su orgullo ha sido herido, sino que en realidad es un gesto político que obliga a Gunther a actuar y a restaurar su honor. Siempre esperé que en algún momento ella le hiciera una gran escena a toda la corte de Borgoña y dijera: váyanse todos al demonio, regreso a Islandia. Sinceramente, eso me habría resultado más fácil de entender, pero el autor, en mi opinión, atrajo al público a propósito a estas ambivalencias cortesanas. Los escándalos reales siempre han sido populares entre el público, incluso en la Edad Media. Esta es la puerta norte de la Catedral de Worms, donde se dice que se desarrolló la disputa entre las dos reinas. El autor eligió este lugar a conciencia. La puerta norte de la catedral tiene dos funciones. En primer lugar, es la puerta del rey, y en segundo lugar, todos los actos jurídicos se anuncian al público aquí, en la puerta norte, y eso significa que todo lo que ahí se diga es público. No se trata de una riña entre dos mujeres, sino de mantener una posición, y las palabras que se dicen no ofenden el honor de cada una de ellas, sino también para sus esposos y el tribunal. No solo la posición social y el honor son cruciales tanto en el libro como en la vida real de la nobleza, sino también, como muestra el Sachsenspiegel, cómo está estructurada la posición social en esta sociedad noble. La disputa de la reina es acerca de la posesión, y este insulto de ser llamada concubina es, en realidad, solo un argumento para reclamar una posición más alta. Esa es toda la estrategia del autor del Cantar de los Nibelungos. Todos los personajes son engreídos. La expresión medieval sería Übermut. Son orgullosos, demasiado orgullosos, no conocen límites, y esta falta de contención les lleva a la violencia y al asesinato, finalmente a su perdición. Aunque Grimhilda no pueda probar su acusación, la sola sospecha de que Sigfrido pudiera haber desflorado a Brunhilda es un ataque directo al honor de Brunhilda en el entendimiento de la Edad Media. Hay que proteger el honor público. Hoy en día a menudo nos cuesta entenderlo. En aquellos tiempos los ataques de celos tenían poca importancia mientras la buena reputación de uno se mantuviera intacta, y la acusación de Grimhilda daña esta reputación. Puede que fuera Grimhilda quien insultara, pero en su mundo, Sigfrido también es responsable de su esposa. Y Hagen, por supuesto, también lo sabe. En realidad, Hagen es quien se apresura a defender el honor público de la Casa Real y pone este honor por encima de todo lo demás, más tarde incluso por encima de su propia vida. Y al mismo tiempo, aquí el término orgullo o Übermut tiene una importancia crucial. Es evidente que se excede. Nadie más que Brunhilda espera eso de él, y es por eso que no está obligado a hacerlo. Sin embargo, Hagen trama una venganza y convence a Gunther para que se una a él. Con el pretexto de una partida de caza, atraen a Sigfrido a las cercanías de Udenwald. Grimhilda no tiene ni idea del peligro que corre su esposo, aunque debe saber que el insulto que hizo a Brunhilda acarrea consecuencias. Ahora se arrepiente de su comportamiento inapropiado. También porque Sigfrido la golpea con dureza por ello. Y Grimhilda ignora que Hagen se ha convertido en su enemigo y en una amenaza mortal para su esposo. Por eso comete un terrible error al revelar a Hagen el secreto del único punto vulnerable de Sigfrido. Hagen decide que Sigfrido es una amenaza y trama un plan para asesinarlo. Hagen va a ver a Grimhilda y le dice que quiere proteger a Sigfrido. Y ella le dice que
Hay un punto en su espalda donde cayó una hoja de tilo mientras se bañaba en la sangre del dragón, y en ese punto es vulnerable. Grimhilda incluso marca el lugar en el manto de Sigfrido para que Hagen pueda ver fácilmente dónde es vulnerable su amado esposo. Se da cuenta demasiado tarde de que ha firmado su sentencia de muerte con este acto. Durante la cacería, el desprevenido Sigfrido se arrodilla para beber agua de un arroyo. Hagen le clava una lanza en la espalda justo en el lugar que Grimhilda había marcado. El héroe más grande de su tiempo ha muerto. El texto denuncia la acción asesina de Hagen como una grave traición. Aquí el autor expresa su crítica al comportamiento de la nobleza que simplemente se toma la justicia por su mano. La muerte de Sigfrido en el Cantar de los Nibelungos es el punto de inflexión en la vida de la heroína. Grimhilda pasa de ser víctima a victimaria. La inconsolable viuda solo tiene un pensamiento: quiere que los responsables de la muerte de su esposo paguen por ello, al precio que sea. Grimhilda se queda en Worms. Con el tesoro de los Nibelungos que ha heredado, contrata un ejército de caballeros. Sin embargo, Hagen roba el tesoro y lo hunde en el río Rin. Luego de 13 largos años, un pretendiente llega a la corte de Borgoña. Es Etzel, rey de los hunos, que corteja a Grimhilda y pide su mano. Al principio, ella duda, pero acaba aceptando. Su motivo no es el amor, sino la venganza que busca. Grimhilda emprende un largo viaje al país de los hunos. Así comienza la segunda parte del Cantar de los Nibelungos. La detallada descripción del viaje por el Danubio dio lugar a muchas especulaciones sobre la identidad del autor. Al parecer, conoce muy bien cada una de las regiones por las que viajan. En su camino hacia el país de los hunos, Grimhilda se detiene en Passau, donde es recibida por su tío, el obispo, un detalle menor en el texto, pero que puede tener algún significado. A principios del siglo XIII, el obispo de Passau es el obispo Wolfgar. Es conocido como gran mecenas de las artes y amigo de los poetas. Quizás el autor del Cantar de los Nibelungos podría encontrarse en su círculo de amistades. El apéndice del libro, el llamado Klage o Lamento, permite sacar algunas conclusiones. Fue escrito por un clérigo llamado Konrad, que se hace llamar Meister Konrad, e incluso revela que el obispo Passau ha encargado la obra. Los eruditos se basaron en este hecho para concluir que el autor del Cantar de los Nibelungos se encontraba en el círculo del obispo de Passau. Al nombrar lugares que existieron y que eran conocidos por la mayoría de las personas, el autor no solo subraya la autenticidad de su historia, sino que también insinúa quiénes son las personas reales que hay detrás de los personajes. Desde Passau viajan a Viena. Ahí se celebra la espléndida boda del rey Etzel. Tras los festejos parten de nuevo, y esta vez con destino a la residencia real de Esztergom, en Hungría. En la época medieval, Esztergom era un castillo impresionante. Sin embargo, la basílica adyacente fue construida en el siglo XIX. Alrededor del año 1200, el castillo es la sede real de la dinastía húngara. Los húngaros se consideran descendientes directos de los hunos. Esa podría ser la razón por la que el autor elige Esztergom como residencia de Etzel, el gobernante de los hunos. En el Cantar de los Nibelungos, Etzel es el segundo esposo de Grimhilda y, si se quiere, su instrumento de venganza. Él, por supuesto, se basa en Atila, el huno. Aunque Grimhilda no ama realmente al rey Etzel, su matrimonio es armonioso. En el 7º año, le da un hijo. Sin embargo, nunca ha perdido de vista su plan de destruir a los asesinos de Sigfrido. Etzel, alias Atila,
es descrito como un esposo cariñoso y un rey sabio que al final sobrevive a Crimilda. Pero la historia pinta un cuadro diferente. Según los registros antiguos, Atila es asesinado por su joven esposa en su noche de bodas, una mujer germánica llamada Íldico. ¿Quizás Crimilda fue inspirada en ella? Ella también mata por venganza. En su caso, sin embargo, se vengó de sus hermanos. En la Edad Media, las rencillas de sangre se consideran un recurso legítimo al que recurrir. La idea de venganza es solo uno de los muchos conceptos jurídicos. Hoy en día, la Edad Media se considera a menudo como la Edad Oscura. Y se dice que se vengaban siempre con sangre, pero la venganza de sangre era solo una forma de retribución. Si alguien era arrebatado del clan, requería una recompensa, y se puede tomar de diferentes maneras. Puede ser dinero o territorio. Para esto tenemos los rituales de perdón. Una opción era, en efecto, la enemistad declarada y venganza de sangre, pero en la Edad Media ocurría con menos frecuencia de lo que se cree. En la época del Cantar de los Nibelungos, está a punto de comenzar el cambio de época de la venganza a la ley. Textos jurídicos como la paz perpetua de Maguncia de 1235 lo ponen en marcha. Sitúa las enemistades en un marco jurídico estrecho. Algo parecido ocurre con la tregua de los castillos, la llamada Burfriding. Bajo amenaza de severo castigo, prohíbe la continuación de una disputa dentro de la fortificación y en un perímetro claramente definido a su alrededor. El Cantar de los Nibelungos también muestra otra faceta de la Edad Media, un ciclo interminable de violencia. La venganza engendra venganza. En el último acto del drama, la situación en la corte de Exel llega a un punto crítico. Me alegró mucho tu invitación, hermana mía. He esperado mucho tiempo este momento, querido hermano. Nuestros escuderos han sido asesinados. La invitación de Crimilda era una trampa para Gunther y Hagen. Lo que describe el libro es una orgía de violencia. Cuando Hagen mata al hijo de Crimilda, la situación se descontrola. Unirse todos si me entregan a Hagen. ¡Jamás! Gunther paga con su vida su negativa a entregar a Hagen. Esta lealtad incondicional del Borgoñón, incluso hacia uno de sus seguidores asistentes, es el origen de la legendaria lealtad de los Nibelungos. ¡Deténgase! ¿Ha conseguido por fin lo que tanto anhelaba? Yo lo terminaré. 26 años después de la muerte de Sigfrido, el plan de venganza de Crimilda acaba en un baño de sangre. Es el fin de los Borgoñones. Al final, la propia heroína vengativa se convierte en víctima de la violencia que desató. Crimilda tiene que morir al final. Ha sobrepasado todos los límites, ha sobrepasado cualquier límite de cortesía. No puede seguir viviendo como reina cortesana en la corte de Etzel. Legalmente hablando, su muerte es un castigo apropiado para el asesinato de Hagen y de Gunther. En el Cantar de los Nibelungos, Crimilda es declarada culpable principal. A través de su enemistad con Brunilda, ha sellado el destino de todos los que están a su alrededor. Sin embargo, parece que el público no quedó demasiado satisfecho con el final de la historia. Poco después del Lid, se escribe el Nibelungen Klage, el lamento, una especie de secuela. El Klage debe juzgarse como un intento de procesar y explicar los acontecimientos descritos en el Cantar de los Nibelungos, ya que explica el trasfondo de los personajes, algo que el Cantar de los Nibelungos ni siquiera ofrece. También subraya el luto, el dolor de los familiares. Aquí entra en juego el Klage, el lamento, para intentar asimilar los acontecimientos. Por su gran amor y fidelidad a Sigfrido, se reserva un lugar en el cielo para Crimilda. Brunilda, que no interviene en la segunda parte del relato épico, lamenta profundamente el dolor que ha causado a Crimilda. La muerte de Gunther
es defendida como justo castigo por la traición a su leal amigo Sigfrido. Y Hagen se convierte en el principal culpable. Él es el villano de esta historia. En primer lugar, fueron sus intrigas las que provocaron toda la miseria. En el gran ajuste de cuentas, también se culpa a Hagen del robo y hundimiento del tesoro de los Nibelungos en el Rin. Hasta el día de hoy, la cuestión de su paradero ha despertado las emociones de muchas almas. Incluso siglos después, los personajes fuertes no han perdido nada de su carisma y resplandor. Han trascendido el tiempo. Creo que El Cantar de los Nibelungos es un libro fascinante porque está muy enfocado en la interacción social, la lucha por el poder, el comportamiento sutil que cambia la forma en que las personas se ven entre sí e interactúan. Y es muy contemporáneo. Hay cuestiones que tienen que ver con el género, con el poder, con las relaciones personales, con encontrar una voz. Todas estas formas de interacción y expresión que siguen siendo de interés. El Cantar de los Nibelungos es una obra poética que permite muchas interpretaciones y huye de una simple moraleja. Habla del amor y la venganza como motores del asesinato y la violencia en el mundo de la nobleza. Es una historia que entrelaza hechos y ficción con tanta habilidad que resulta difícil identificar su núcleo histórico. Sin embargo, la vida real siempre consigue brillar, con una heroína llamada Crimilda como protagonista desde el principio hasta el amargo final.